lo que nos hace falta esta clase y estudiamos absorción de nutrientes y ya terminamos por hoy. Mañana nos vemos a las 2 de la tarde para hacer el repaso general para el examen del sábado. ¿Okay? Bueno, y vean qué interesante porque vamos a iniciar con el tema de los minerales. Ya hemos estudiado las vitaminas, recuerden. Pero voy a leer entonces la etiqueta nutricional de este juguito de naranja 100% supuestamente helados pinos, a ver qué vitaminas trae, ¿verdad? Dice así. Cuando dice que no tiene azúcar, añadida. Que no tiene saborizantes artificiales, ni colores, ni preservantes, y tiene jugo natural. Pero quiero leer las vitaminas que trae. Dice que vitamina C tiene 32 miligramos. No tiene, bueno, no tiene ningún mineral. Dice que no tiene minerales añadidos. Solamente tiene sodio, 24 miligramos de sodio, que representa el 1%. No tiene proteínas. Y bueno, tampoco fue adicional. No me sirvió para nada el ejemplo, porque tampoco tiene ningún añadido. Bien, pero si ustedes revisan las etiquetas de sus alimentos, de sus jugos, de lo que sea, posiblemente va a decir que está fortificado con vitamina C, generalmente traen ácido fólico y generalmente traen algunos minerales, zinc, selenio, por ejemplo. ¿Okay? Ahora la pregunta es, ¿para qué sirven los minerales? Bueno, ustedes saben que hay minerales importantísimos. Bueno, no son realmente minerales, en realidad son cationes. El sodio, el potasio, el magnesio, el cloruro, porque son los que mantienen la estabilidad de las membranas. Estabilidad desde el punto de vista de excitabilidad, ¿verdad? Ustedes ya solo conocen de fisiología y lo hemos visto también en bioquímica. Pero existen otros minerales con funciones muy importantes en nuestro cuerpo y algunos minerales que todavía no sabemos para qué funcionan. Entonces, la dieta mixta que ustedes y yo espero que tengamos proporciona la cantidad de minerales que uno ocupa. Si todos los días ustedes tienen 3 tiempos de comida al menos, si consumen en cada tiempo algo de proteínas, algo de carbohidratos, algo de lípidos en cada tiempo, posiblemente ustedes no van a tener carencia de minerales. Los minerales nosotros los obtenemos de la dieta, principalmente los productos de origen vegetal. Las plantas, los vegetales crecen en las tierras, toman los minerales del suelo, los impregnan en sus tejidos, en sus células, y luego nosotros a través de la digestión los obtenemos. Ahora, si tenemos suelos escasos de minerales, vamos a tener vegetales escasos de minerales y por tanto deficiencias nutricionales. Y eso, por ejemplo, pasa en algunos países pobres, donde, por ejemplo, los suelos son muy estériles o muy faltos de minerales, no hay suficiente dinero para abonar los terrenos y por tanto lo que se come es bajo o carente de minerales. Pasa mucho con el caso del boro, con el caso del nitrógeno, con el caso del hierro incluso. Pasa también con el caso del selenio. Nosotros no tenemos ese problema, porque ustedes saben que los minerales están en las capas profundas de la Tierra y cuando hay una emisión volcánica y sale, pues obviamente los minerales salen de nuevo a la superficie. Y al ser Costa Rica un país rodeado de volcanes, pues nosotros más bien tenemos el problema opuesto. Tenemos una sobredosis de minerales en nuestra dieta. De hecho, no sé si lo saben, pero se cree que esa sobredosificación de ciertos minerales es los que aumentan la incidencia de cáncer, por ejemplo, gástrico y cardiaco. Ahora, también hay que tener en cuenta que los minerales se pueden perder. Nosotros podemos perder minerales principalmente producto de diarreas. En las diarreas perdemos potasio, se pierde sodio. Y también por sangrado, por ejemplo, que perdemos hierro. También por descamación de la piel perdemos selenio, que es otro mineral importante. Entonces, el control de los minerales siempre está en un más menos, ¿verdad? Siempre va a haber condiciones de entrada y condiciones de salida. Bien. No quiero que se los aprendan de memoria para nada, pero nada más les quiero mencionar algunas funciones y algunos minerales que están implicados en esas funciones, nada más como una cuestión de mencionar. Por ejemplo, hay algunos minerales que tienen una función estructural, es decir, forman parte de ciertas proteínas, y ustedes ya lo han visto conmigo. Por ejemplo, el calcio, ¿se acuerdan? La calmoglina, por ejemplo, la calvindina, que son proteínas de unión a calcio, son proteínas que tienen que tener calcio para tener función biológica. El magnesio, por ejemplo, el fosfato también sirven como cofactores de algunas enzimas. Luego tenemos algunos minerales que tienen que ver con la función de la membrana, principalmente la excitabilidad, sodio y potasio. Ustedes lo han visto hasta el cansancio físico. Hay algunos que tienen funciones como grupos prostéticos, el cobalto, el cobre, el hierro, el molibdeno, el selenio, el zinc.
Hay algunos que tienen una función hormonal, por ejemplo el calcio, ya lo hemos estudiado, cuando el calcio aumenta su concentración, se liberan ciertas hormonas, el cromo, el yodo, el magnesio. El yodo, por ejemplo, para las hormonas tiroideas. Hay algunos que son esenciales, pero todavía no se sabe bien su función, como es el caso del selenio, ¿verdad? El vanadio, el níquel. Hay otros que todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es su rol potencial desde el punto de vista farmacológico, por ejemplo el caso del litio, que es tan importante hoy día. Y hay algunos que pueden ser tóxicos, por ejemplo el aluminio, el arsénico, el antimonio, el boro, el vanadio, el cadmio, el cesio. ¿Okay? Pues vean que la cantidad de minerales son muchísimos, ¿verdad? Recuerden que de la tabla periódica la mayoría de los elementos son minerales o mineraloides. Entonces nosotros a través de la dieta suplimos esa necesidad. Y siempre los pacientes y los estudiantes siempre me preguntan si es beneficioso o no beneficioso tomar suplementos de minerales. ¿Alguno toma suplementos de minerales aquí? No. Bueno, creo que está bien hecho que no los tomen. Porque, aunque los minerales, si no se ocupan, se excretan igual que las vitaminas, ¿verdad? Hay algunos de estos minerales que sí pueden tener efectos nocivos para la salud, principalmente los relacionados con la excitabilidad de las membranas. Llámese el sodio, llámese el magnesio, pero principalmente el calcio. Recuerden que el calcio es el principal elemento regulador de la despolarización de las membranas. Entonces, es común que las personas que toman suplementos de minerales tengan más riesgo de desarrollar arritmias y trastornos del ritmo cardíaco, porque al aumentar usted las concentraciones de cationes, eso genera un trastorno en la despolarización de las membranas que se manifiesta clínicamente con problemas del ritmo cardíaco. Entonces, si ustedes me dicen, ¿en quién se puede usar los minerales? En quien usted haga un laboratorio y sale bajo ese mineral. ¿Qué sí? Ustedes dicen, bueno, este paciente creo que tiene bajo el nivel de sodio. Usted mide los niveles de sodio en sangre y si están bajos, pues complementan la dieta con sodio. Pero no habría que tomar todo un multimineral, ¿verdad? Es nada más agregar un poquito más de cloruro de sodio a la comida. Si ustedes hacen un examen a un paciente y está bajo de zinc, entonces ustedes le pueden recomendar tomar cápsulas de zinc. Si ustedes hacen un paciente un examen de hierro y está bajo, pues obviamente hay que hacer, ¿verdad? El tratamiento con hierro. Lo mismo pasa con magnesio o con calcio. Pero nosotros nunca debemos prescribir algo que no sabemos si mi paciente está carente o no. ¿Okay? Y además, si ustedes hacen a un paciente los niveles de sodio y salen bajos, no significa que los demás estén bajos. Podría ser que los demás están también normales. Entonces ustedes tienen que dirigir su terapia siempre. ¿Okay? En otras palabras, tanto con las vitaminas y los minerales no podemos prescribirlo lo loco, ¿verdad? Eso se prescribe con un sentido. Con sentido. Bien, ahora, para terminar con esta clase, nada más nos toca hablar un poco sobre la producción de radicales libres y sobre la actividad antioxidante. Ustedes, desde que están chiquititos, desde que están en la escuela, posiblemente, la gente les habla de radicales libres. Y uno se imagina que los radicales libres son una especie como de rayo o de energía que va rompiendo y dañando las células completamente. Pero no, los radicales libres son átomos, igual que cualquier otro. La única diferencia que tienen es que están desapareados sus electrones. Esa es la única diferencia. Y en ese desapareo, pues andan buscando su pareja, ¿verdad? Entonces son átomos que están desapareados, esos electrones andan en búsqueda de su pareja. Y esa búsqueda de su pareja hace que se generen daños, sí, en algunas moléculas, como proteínas y como lípidos. Y entonces, en los últimos años, ha surgido el tema de la actividad antioxidante. De hecho, si ustedes leen también los jugos, por ejemplo, los Hi-C, los Welch o cualquiera de estos juguitos funcionales, digamos, siempre va a decir antioxidante. Ustedes van a cosechas y hay unos jugos que dicen jugos antioxidantes, que traen pepino, naranja, mora. Muy bien. ¿Cuán cierto es el daño a radicales libres y cuán cierto es la actividad antioxidante? Todavía hay poca evidencia que respalde a una y otra. Bien, entonces en términos generales, los radicales libres se producen siempre. En este momento en su cuerpo se están produciendo radicales libres. Porque los radicales libres también tienen una parte, digamos, de positivas. Ya se los voy a explicar. Pero cuando estamos enfermos, cuando estamos, por ejemplo, en un proceso inflamatorio, cuando estamos en un proceso de desnutrición, cuando estamos en una intoxicación, se producen más radicales libres. Y esos radicales libres, como les dije, dañan el ADN, ya lo habíamos visto en la clase de ADN,
daña las proteínas, daña los lípidos, daña las lipoproteínas, y eso obviamente va a generar disfunción celular. Por eso, en los últimos años han surgido todas estas ventas de bebidas funcionales que han sido un boom, que bien, porque básicamente muchas de esas bebidas son ricas en antioxidantes. Existe una familia enorme de antioxidantes. Por ejemplo, los taninos de las bayas, la mora, la uva, las fresas tienen taninos. Los lignanos están presentes en la soya, por ejemplo, en las semillas, la nuez, ¿ok? Después tenemos también, por ejemplo, los fenoles, que los vamos a encontrar en, qué sé yo, en el pepino, en el brócoli. Son grandes familias de antioxidantes. Y sí, son moléculas súper positivas, súper buenas, súper benéficas, ¿ok? Lo que no tiene tanta evidencia es que las personas que consuman esos antioxidantes tengan un beneficio. ¿Ven que son cosas diferentes? Yo les estoy diciendo que los taninos del vino son antioxidantes, pero de maravilla. Pero de eso, pasarlo a que tomar vino reduce el impacto de la producción de radicales libres, no es tan fácil. Porque la gente no solo toma vino. ¿Estamos? Para poder nosotros hacer un estudio y comprobar el beneficio del vino, tendríamos que tener una gente que come normal, una gente que solo toma vino, seguirlos en el tiempo y ver a quién le da más cáncer de lo que sea. Entonces, si a los que tomaron vino les da menos cáncer, podríamos hacer la relación, pero no la causa. Todavía habría que estudiar a ver si hay causalidad en eso. Entonces, con esto hay que tenerle mucho cuidado. Entonces, si yo hoy les digo a ustedes que, por ejemplo, los taninos de la mora son buenos antioxidantes, no significa que tomar jugo de mora no me para la salud. No. Lo único cierto es que el tanino es un antioxidante. Si yo les digo a ustedes que la vitamina C no es un antioxidante, qué bien. Pero de ahí decir que la vitamina C disminuye la progresión de cáncer de páncreas, eso es otra cosa. ¿Verdad? Y eso es lo que pasa con este tema. Que lamentablemente hay mucha evidencia teórica, pero poca evidencia práctica. Entonces, les quiero comentar que la producción de los radicales libres es un proceso en cadena. ¿Verdad? Los radicales libres se producen a una velocidad de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 12 segundos. O sea, ocurre rapidísimo en nuestras células. Y los radicales libres van chocando uno con otro para generar más radicales libres. En ese proceso se van a producir diferentes especies reactivas. Hay especies reactivas de oxígeno, que son las ROS, y hay especies reactivas de nitrógeno, que son las NOS. Y ambas producen tanto especies radicales como radicales libres. Los más importantes son el radical superóxido, el radical hidroxilo y el radical perhidroxilo, que ellos generan daño en las membranas, lo que conocemos como daño oxidativo o estrés oxidativo. Y existen cerca de 50 enfermedades, ojo, 50, asociadas directamente al daño por estrés oxidativo. Y quizás la más importante de todas, que es la que más mata, por cierto, es la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular tiene un componente enorme de estrés oxidativo, porque se ha visto que los pacientes fumadores, que los pacientes que tienen también, por ejemplo, problemas hemodinámicos, pacientes que tienen hipertrofia del corazón, ahí hay mucho estrés oxidativo, hay mucha producción de radicales libres y por tanto mayor riesgo de enfermedad como el infarto. ¿Okay? Pero también hay problemas articulares, hay problemas renales, hay problemas, por ejemplo, a nivel cerebral, gastrointestinal, ocular, piel, pulmones. ¿Okay? Es decir, que la enfermedad producto del estrés oxidativo afecta a todos los sistemas. ¿Okay? Todos los sistemas. Bueno, aquí tenemos entonces un radical libre, vean ustedes como yo me ofrezco como esa caricatura. Porque entonces tenemos un radical libre, que recuerden que es un átomo que tiene electrones desapareados. En la naturaleza, vamos a devolvernos para que lo vean aquí, en la naturaleza los electrones siempre están apareados en las órbitas. Es un átomo, ¿verdad? Eso ni se ha visto, eso es lo que se cree que pasa, ¿verdad? Entonces en los átomos, recuerden que tienen unas cargas negativas, unas cargas neutras y unas cargas positivas, electrones, neutrones y protones. Los electrones de las órbitas, recuerden que los átomos tienen órbitas, los electrones de las órbitas se encuentran apareados. Cuando un átomo tiene un electrón desapareado, pues se llama un radical. Y se llama radical libre porque básicamente lo que él va a hacer es buscar en otra molécula ese electrón que le hace falta. Y esa otra molécula que le dona el electrón para estabilizar al radical es lo que llamamos un antioxidante. Entonces el antioxidante es también, ¿verdad?, una molécula que tiene electrones libres para donarle al radical libre. Lo que pasa es que cuando el antioxidante dona el electrón para el radical, aquel se convierte en radical. Entonces tienen que buscar un electrón de otra molécula que venga y ahí ocurre la reacción.
¿ok? Básicamente es así como funciona. Bien, entonces ahí tenemos un radical libre con su carita ahí como de malo y vemos cómo él busca el electrón en otros átomos. Entonces, por eso les dije antes que la generación de radicales libres es una cadena, porque si este átomo que es radical libre le roba un electrón a este se convierte en un radical y este se convierte en átomo normal. Y este le roba al siguiente, así sucesivamente. Todas estas son enfermedades asociadas a daño por radicales libres. Daño en el ADN, en células germinales y células somáticas, problemas en los aminoácidos y en el sistema inmune, formación de oxidación de LDL o LDL oxidada, envejecimiento prematuro, infarto agudo del miocardio, daño de las membranas y enfermedades neurodegenerativas. Todo esto está demostrado in vitro y está demostrado en modelos animales. Porque les digo que a un animal es muy fácil someterlo a daño por estrés oxidativo. Ustedes agarran una rata de laboratorio y le comienzan a dar en la bebida especies radicales libres, por ejemplo peróxido de hidrógeno o anhídrido superóxido, y obviamente ustedes van a comenzar a notar, después matamos la rata y le vemos el hígado, los daños que hay en el hígado, los daños que hay en la piel, los daños que tiene por ejemplo en el cerebro. Es muy fácil, muy fácil. Por eso que ya ni se justifica, ¿cierto? Pero hacer eso en un ser humano no se puede. Y usted no le puede dar a un humano anhídrido superóxido en la bebida y después ver a ver qué pasa. Es antiético, porque ya usted sabe lo que va a pasar. Pero no se ha podido comprobar eso en modelos humanos, por lo menos. Nosotros en bioquímica podemos más o menos, decirles cuánta actividad oxidativa han tenido ustedes a lo largo de su vida. Hay algunas pruebas que podemos hacer para medir esto. Y les cuento que no son tan caras. Hay una prueba, que de hecho nosotros hacemos siempre en bioquímica, que se llama la prueba de malón de aldehído. Malón de aldehído. La prueba de malón de aldehído es una prueba que nos permite a nosotros determinar aproximadamente el daño por estrés oxidativo que han tenido, porque resulta ser que el malón de aldehído es un producto de la degeneración de las membranas. Degeneración de membranas. Y resulta ser que uno de los principales componentes para el daño de membranas es justamente el estrés oxidativo. Entonces, cuando uno mide en un tubito de ensayo de sangre los niveles de malón de aldehído, indirectamente está midiendo daño en membranas que puede estar relacionado por estrés oxidativo. Pero entonces, si ustedes me preguntan, profe, ¿y si hay algo más que daña las membranas? También va a modificar los niveles de malón de aldehído, por lo tanto, no es una determinación tan fiable. Porque si, por ejemplo, usted ha tenido un traumatismo y mide malón de aldehído, le va a salir por las nubes, porque hay daño en membranas, pero no es por estrés oxidativo, es por trauma directo, por, qué sé yo, infección, ¿me explico? Pero no es tan fácil, compañeros, medir esto. Entonces, la única forma de poderlo hacer de forma eficiente es en modelos animales, ¿verdad? Darles a los animalillos una dieta rica en radicales libres y medir después los cambios que ocurren. Eso en humanos no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es antiético. En Costa Rica hay una ley que se llama la Ley para Investigación Médica, que es súper rígida. Y uno en este país no puede hacer nada que tenga compromiso para la salud del paciente. Y eso está muy bien, eso es ético. Porque antes no. Antes los médicos, cuando digo antes me refiero a hace 10 años, los médicos que hacían investigación agarraban a sus pacientes, a uno le daban una cosa, a otro le daban otra, lo siguieron un tiempo y decían, y a los que les dimos vivieron, los que no, murieron. Eso es antiético, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Es antiético porque usted dejó a un grupo desprovisto de algo que era beneficioso para su salud. Eso no se puede hacer. Pues ahora, para usted hacer un estudio científico, tienen que primero hacer una propuesta a un grupo que se llama el Comité Ético Científico y él les va a decir si lo pueden o no lo pueden hacer. Y si lo pueden hacer, después hay que presentar resultados, hay que dar consentimiento informado a los pacientes. Es realmente complejo. Nadie se ha preguntado cómo hacer esto porque de fijo un comité ético científico no va a permitir que usted exponga a alguien a estrés oxidativo, porque uno de los efectos, y el primero de todos, es el daño en el ADN, y daño en el ADN se traduce en mutaciones. Es como exponer a alguien a radiación, o sea, no es algo que se vaya a permitir hacer. Entonces es un poco complejo, y por eso les hablo de esto, para que cuando ustedes escuchen en Facebook que dice la naranja de la vitamina C disminuye el riesgo de cáncer, ya ustedes digan, pero ¿cómo es eso?
¿Cuánta vitamina C? ¿En quiénes se les dio? ¿Cuánta mortalidad disminuyeron? ¿Qué parámetros se utilizaron para decir que disminuye el riesgo de cáncer? Todo eso usted tiene que comenzar a preguntar desde ya. Ahora, ¿de dónde vienen los radicales libres? Bueno, los radicales libres vienen de las mitocondrias hasta lo que nos rodea. Los rayos X, cada vez que ustedes exponen una placa, una radiografía, ahí hay producción de radicales libres. Radiación ultravioleta, ahí ni que se diga, ¿verdad? Todos en este momento estamos expuestos a la producción de radicales libres por radiación ultravioleta. También algunos metales, cobre, cobalto, níquel y hierro, mediante la reacción de Fenton, generan radical hidroxilo. El óxido nítrico es una especie reactiva de nitrógeno y se produce endógenamente. La explosión respiratoria de los macrófagos activados, cuando ustedes tienen una infección, por ejemplo una faringoamigdalitis, de esas buenas que se le ponen a uno las tonsilas blancas de pus, o cuando a ustedes les da un proceso infeccioso, ¿qué más? Una infección urinaria de esas bien pegadas, se produce una enorme cantidad de radicales libres porque una de las formas para matar a las bacterias es mediante el estallido respiratorio. El estallido respiratorio es una reacción enzimática que ocurre a nivel de los macrófagos y básicamente ocurre para producir mayor cantidad de radicales libres para que cuando el macrófago fagocite a la bacteria, la degrade. Se llama estallido respiratorio y ocurre, les digo, como un proceso bioquímico normal. Es decir, normalmente debe pasar. De hecho, les cuento que hay un grupo de pacientes que no pueden hacer ese estallido respiratorio y resulta ser que son inmunocomprometidos. Son pacientes inmunocomprometidos porque ellos no pueden reaccionar igual que lo hace el resto de la población. Entonces, por ejemplo, ustedes, ahorita que comienza la época de diciembre, los vientos, que comienza la faringoamigdalitis a florecer, ¿verdad? Ustedes andan con una faringoamigdalitis. Entonces, sus macrófagos, los macrófagos que se encuentran en todos los tejidos, comienzan a producir mayor cantidad de ROS para que cuando las bacterias sean fagocitadas, saben que es la fagocitosis, ¿verdad? Cuando la bacteria sea fagocitada, entonces esta bacteria mediante estas ROS sea degradada. Y eso es normal, porque ya sabemos que las ROS atacan las membranas, las proteínas, y las bacterias tienen membranas y proteínas. Entonces es como un buen mecanismo. Pero la principal fuente de radicales libres en ustedes y en mí es la cadena respiratoria. ¿Se acuerdan que la cadena respiratoria, los complejos de la cadena respiratoria, los electrones iban pasando a través de los complejos para pasar al oxígeno y que el oxígeno se convierta en agua? Eso todos ya lo sabemos. Entonces yo les dije a ustedes que cuando el paso de electrones no se completaba y quedaba aquí, se formaba el anión superóxido. Aquí se formaba el radical hidroxilo, peróxido de hidrógeno, y aquí el radical hidroxilo. Es decir, si el flujo de electrones es medio vaivén, lo que vamos a tener es producción de radicales libres. De hecho, de 3 al 5% del oxígeno que ustedes respiran se convierte en radicales libres. Entonces nosotros vean que producimos radicales libres de forma normal, pero que cumplen un objetivo. Ustedes me preguntan, profe, ¿para qué son estos radicales libres? Bueno, esos radicales libres son para, básicamente, regular la actividad inmunitaria. ¿Verdad? Que tiene un rol inmunitario. Ahora, si usted fuma, hay producción de radicales libres. Si usted usa el vapeador, hay producción de radicales libres. Si usted, por ejemplo, come muchos alimentos ricos en pesticidas, hay más radicales libres. Si usted, por ejemplo, usa drogas intravenosas, hay producción de radicales libres. Si usted padece una enfermedad autoinmunitaria, hay producción de radicales libres. Así que hay muchísimas fuentes. Bueno, y ahora lo que nos queda para terminar es nada más hablar de los antioxidantes. Porque existen muchos tipos de antioxidantes. La gente cuando habla de antioxidantes se imagina la vitamina C. Pero la vitamina C es un tipo de antioxidante nada más. De hecho, nosotros tenemos antioxidantes endógenos, que son los primeros 3 que voy a explicar. El primer grupo de antioxidantes que tenemos el primer tipo de antioxidantes que tenemos son las proteínas que unen metales. Yo les acabo de decir a ustedes que algunos metales como el cobalto, el cobre, el níquel, el hierro producen radicales libres. Entonces el cuerpo lo que hace es producir proteínas que se unan a esos metales, como que los secuestran, ¿verdad? El ejemplo más importante es el caso del hierro. El hierro, aunque es un elemento muy importante, que lo vamos a ver en una clase más adelante, de las últimas,
El hierro, cuando está libre, es tóxico porque el hierro produce radicales libres, produce radical hidroxilo. Entonces, nuestro cuerpo sintetiza una proteína que se llama transferrina, que se une a ese hierro y evita que el hierro participe en esa reacción. ¿Estamos? Entonces, a eso me refiero con proteínas de unión a metales. Las tenemos para el cobre, las tenemos para el zinc, las tenemos para el cobalto, ¿okay? Son proteínas de unión a metales. Es un mecanismo antioxidante, muy bueno, por cierto, y es endógeno, es nuestro, es endógenamente está activado. Luego tenemos proteínas con actividad enzimática que dañan los radicales libres. Tenemos una enzima llamada superóxido de mutasa. La enzima superóxido de mutasa toma el radical hidroxilo y lo convierte en peróxido de hidrógeno. Y luego la catalasa toma el peróxido de hidrógeno y lo convierte en agua. Son enzimas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Superóxido de mutasa y catalasa. Esas enzimas, la superóxido de mutasa y la catalasa, ojo lo que voy a decir, se aumentan con la actividad física no rutinaria. Y se dice, al revés, ¿vale? Se aumenta con la actividad física que es rutinaria. Es decir, hacer ejercicio como una rutina. Las personas que hacen actividad física de forma rutinaria, para decirlo de otra forma, tienen más superóxido de mutasa y más catalasa. ¿Por qué? Porque hacer actividad física aumenta la cadena respiratoria. Y al aumentar la cadena respiratoria hay más radical hidroxilo y más peróxido de hidrógeno. Entonces, si usted hace ejercicio todos los días, usted va a producir más superóxido de mutasa y catalasa que van a ir a disminuir el daño eventual del radical hidroxilo y el peróxido de hidrógeno. ¿Estamos? Pero, si usted hace actividad física de forma esporádica, sin una rutina, usted más bien suprime la actividad de la superóxido de mutasa y la catalasa. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacer ejercicio es benéfico siempre y cuando se haga de forma rutinaria. Pero hacer actividad física de forma aislada es más bien un factor no protector. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Entonces, porque las enzimas, superóxido de mutasa y catalasa, son enzimas cuya expresión tiene que ver con los genes y los genes se expresan gracias a la función hormonal. Y cuando uno hace ejercicio, uno libera glucagón, epinefrina, cortisol, que son hormonas que regulan la expresión de estas enzimas. ¿Okay? Hay demasiado que estudiar de estos temas, demasiado, ¿verdad? Del tema de la superóxido de mutasa y la catalasa, no es el tema de hoy. Pasamos a otro antioxidante que producimos todos nosotros, que es el ácido úrico. ¿Qué han escuchado ustedes del ácido úrico? ¿Qué saben? ¿Qué sabes vos del ácido úrico? ¿Nunca lo has escuchado mencionar? ¿Alguien ha escuchado hablar del ácido úrico? ¿Algo? ¿Ah? ¿De la carne? ¿Sí? Y los mariscos. ¿Mariscos? ¿Sí? ¿Qué más? Nadie. Que da mucho dolor en las piernas. Sí, que se acumula y que da dolor. La gente cuando habla del ácido úrico lo ve como algo dañino. Porque cuando el ácido úrico está muy alto en sangre, forma cristales que se depositan en las articulaciones, se llama la gota. Pero resulta ser que el ácido úrico, a su valor fisiológico, es un antioxidante potentísimo. De hecho, hay un paper por ahí que dice que el ácido úrico es el principal antioxidante de los humanos, cuando se mantiene en su rango normal. Pero cuando se eleva, se comienza a precipitar y forman los cristales de la gota. Pero el ácido úrico, ojo, es una molécula que es una forma de excretar nitrógeno y como forma de excreción es un antioxidante, pero fenomenal. Y este es también endógeno. Vean que este es endógeno, este es endógeno, este es endógeno. Endógeno significa que es nuestro, que no lo ingerimos de la dieta. Y los otros dos antioxidantes que tenemos sí son exógenos. El más importante, el que tiene más evidencia científica, es el ácido ascórbico de la vitamina C, ¿verdad? Así que la vitamina C sí es un buen antioxidante, pero de nuevo les repito, de decir que es un buen antioxidante a decir que tiene beneficios para los humanos, pues hay un trecho ahí. Y los otros son los que ustedes posiblemente han escuchado también mencionar, como son por ejemplo los tocoferoles o la vitamina E, la vitamina A proveniente de los carotenoides o los retinoides que vimos en la clase anterior, o la coenzima Q10, que era la ubiquinona, que vimos en la cadena respiratoria, ¿verdad? Que la venden en tarritos de Q10. Si ustedes me preguntan si yo creo que esto tenga un efecto benéfico para la salud de los humanos, posiblemente no. Posiblemente no, ¿por qué? Porque nosotros, repito, no tenemos una dieta
únicamente basado en antioxidantes. Pero bueno, hará falta más estudios para comprobar el beneficio que obtienen estas moléculas en la salud de los humanos, ¿verdad? Les repito de nuevo algo muy importante. Relación no es lo mismo que causa. Y no es lo mismo lo que ocurre en un modelo animal, donde usted puede modificar todas las variables, a lo que ocurre en un modelo como el nuestro, ¿verdad? A nivel del ser humano. Entonces, es muy importante. Y además, hay algo que siempre dice una profesora mía de este tema, y es la carga que hay antes. Es decir, el estrés oxidativo que Juan José tiene el día de hoy no es el estrés oxidativo de Juan José el día de hoy. Es el estrés oxidativo que a lo largo de toda su vida ha tenido. Porque el daño por estrés oxidativo es acumulativo. Entonces, si yo les mido a ustedes hoy el estrés oxidativo de hoy, el de hoy no es de hoy, es de toda su vida de ahí en adelante. Es el balance neto que ha quedado de estrés oxidativo versus actividad antioxidante. Y entonces poder definir qué es lo que generó el estrés oxidativo en alguien o qué es lo que disminuyó el estrés oxidativo es muy difícil. Porque puede ser que los fenómenos que lo llevaron a estrés oxidativo son múltiples. O que el efecto que llevó más bien a la disminución del estrés oxidativo sea múltiple. Por lo tanto es un tema muy complejo de evaluar. Posiblemente vamos a seguir especulando respecto a este tema, ¿verdad? Pero cada vez se vuelve más importante porque ahora hay un boom de lo antioxidante. De hecho, ayer estaba leyendo ahí en Facebook que hay una cadena muy famosa de comida saludable que va a abrir 3 negocios en Costa Rica. Y es que ahora ese es el boom, ¿verdad? Todos estos cosechas, Super Bowl, frutita de no sé qué, frutti, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con... Y entre más palabra antioxidante pongan, más caro es, ¿verdad? Pues entre más pasto y cosa le echen a eso, es mejor, ¿verdad? Y la pregunta del millón que siempre ustedes tienen que hacerse es: ¿qué evidencia tiene eso de que se hace? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el açaí. ¿Saben qué es el açaí? O el acai, no sé cómo lo llaman. El açaí o el acai. A mí me gusta mucho esa fruta. Pero ¿qué evidencia hay de que el açaí o el acai tenga beneficio para la salud de los humanos? Ninguna. ¿Qué fruta es esa? El açaí es un dátil que se produce en América del Sur. Como por ejemplo las raíces del mollo, ¿verdad? ¿Saben qué es el mollo, verdad? Esas raíces que se utilizan para hacer helados, cosas, ¿verdad? También, ¿qué evidencia hay de que eso sea benéfico? Ninguna. Ahora, siendo estrictos, hay que tener cuidado. Porque una molécula, por ejemplo, como una fruta, por ejemplo, como la mora silvestre, ¿saben qué es la mora silvestre? La mora esa de los potrejos. La mora silvestre tiene, sí, taninos, que vienen de taninos,